como el lugar de la silueta cardíaca donde nosotros diríamos que es el ventrículo derecho. Se pueden utilizar, pues acá no lo vemos tan claro en la radiografía, por eso generalmente se toma un escáner de tórax o un TAC, donde lo podemos ver más claramente. Aquí podemos ver el derrame y la punta del electrodo fuera del tejido cardíaco. Y pues cuando se lleva el paciente a la revisión quirúrgica, miren dónde estaba la puntica del electrodo. Entonces, este roce ya del electrodo contra el tejido externo del corazón y muchas veces con el tejido torácico es el que produce el dolor. Aquí podemos o no tener alteraciones en las mediciones, eso depende de qué tanto contacto esté haciendo la punta del electrodo con cualquier tejido. En algunos casos se estimula, en otros hay pérdidas de captura. A veces no hay alteraciones en la impedancia porque el cable se posiciona o hace contacto con otro tejido y eso es lo que nos mide la impedancia. Entonces, hay que ser muy detallados en el proceso del diagnóstico de estas perforaciones porque no siempre están relacionadas con alteraciones en la función del marcapasos como tal. Cuando tenemos problemas intermitentes de captura, que vemos que a veces captura, a veces no, le movemos el brazo al paciente y justo cuando mueve el brazo pierde captura, podríamos llegar a pensar si es un postoperatorio inmediato en el tornillo suelto. En la radiografía pues siempre debemos ver, como en este caso, el electrodo hasta el fondo del cabezal. Aquí podemos ver que este electrodo, que es el electrodo ventricular, no está haciendo contacto completo con el cabezal. Fíjense que aquí hay un punto vacío. Eso va a causar pues problemas, pueden ser intermitentes o continuos de captura y de sensado, porque en el cabezal pues, se va a hacer el cierre del circuito de la estimulación. Un segundito a quien se le activó el micrófono. El micrófono. Ahí voy, que no me aparece. Bueno. En una fase más evolucionada, no quiere decir que sea mucho tiempo, pero, puede ser algunos que haya transcurrido mucho tiempo, otros no, pues se pueden dar problemas con el bolsillo del marcapasos. Podemos tener problemas como los hematomas que veíamos cuando los vasitos no quedan bien cauterizados durante la creación del bolsillo, cuando el paciente es anticoagulado y no se hace un adecuado vendaje compresivo, pues se podría tener el hematoma. Lo importante del seguimiento del hematoma es ver la evolución y pues que no se genere una tensión tan grande que rompa la sutura de ese bolsillo del marcapasos. Si el hematoma ya rompe la sutura, pues se tiene que hacer una intervención, hacer el drenaje y pues ya el médico determinará si se hace un tratamiento pues fuerte antibiótico o si hay que incluso retirar el sistema. A mediano y a largo plazo podemos tener la erosión del bolsillo. La erosión del bolsillo se produce por bolsillos muy apretados, pieles de muy baja calidad que no son lo suficientemente fuertes para soportar el peso de un generador, así el marcapasos no sea excesivamente grande ni pese mucho, pues esta zona está en constante movimiento y el generador es una porción metálica. Entonces, estas pieles en los ancianitos que es tan delicada, tan delgada, que no tienen mucho tejido adiposo, pues en esos casos es mejor considerar hacer un bolsillo submuscular que le dé más soporte al generador y evitar esta situación, porque esta situación ya genera el retiro completo del sistema.
generador y electrodo, someter al paciente a un tratamiento largo antibiótico para poder después implantar nuevamente un nuevo dispositivo. Está la infección pues ya es un proceso pues que sí o sí amerita el reemplazo del dispositivo, porque pues el riesgo para el paciente es supremamente grande. Muchas veces vemos que cuando el paciente tiene el hematoma, a veces vemos un puntico abierto y nos parece muy fácil drenar esto en un consultorio. Realmente esos drenes, lo que les decía antes, no se deberían hacer porque nos van a llevar muy posiblemente a este proceso infeccioso. El manejo de estos hematomas, entonces, pues es observación y seguimiento cercano, no manipulación del hematoma o intento de drenaje manual. Siempre se debe hacer una evaluación de la condición del paciente y una definición de si se requiere o no hacer un drenaje quirúrgico. Esto sobre todo se determina es cuando el bolsillo ya está demasiado tenso sobre la línea de sutura, hay un dolor pues marcado en el paciente por esa tensión, y pues que el paciente esté inmunosuprimido, pues esa condensación de sangre no va a tener el mismo drenaje que en una persona más saludable, entonces pues el riesgo de infección es grande. Cuando revisemos un paciente en el consultorio, esto es casos de la vida real, muchas veces el paciente llega con su camisa, su camiseta, simplemente ponemos el cabezal sobre la ropa, hacemos la evaluación, todo perfecto y el paciente se va para su casa. A algunos pacientes estas situaciones no les parecen raras y no dicen, ay, es que yo veo. Hay algunos pacientes que dicen, ay, si a mí me pusieron un aparato, pues sí, el aparato se ve. Entonces, siempre acostumbrémonos a que tenga un día o 10 años de implantado un marcapasos. Levantemos un poquito la ropa y miramos el bolsillo, cómo está enrojecido, tiene buena cicatrización, no vemos el generador, porque esto es un riesgo de infección, realmente de endocarditis bastante severa para el paciente. En caso de que el paciente haga una erosión de la piel y una exposición del dispositivo, pues hay que empezar a pensar que ya el implante se debe hacer del otro lado, hacer antibiótico terapia, hacer hemocultivos, es una hospitalización prolongada del paciente. Entonces es importante siempre revisar el bolsillo del marcapasos cuando estamos en el seguimiento de un paciente. Cuando pasamos ya a los electrodos, entonces pues sabemos que los electrodos están sujetos a mucho estrés continuo por el movimiento y por el aplastamiento que puedan tener en algunas porciones, y en algunos casos se produce esta situación en donde podemos ver algún tipo de disminución en la impedancia. En algunos casos, dependiendo de qué tan profunda sea la abrasión, podemos llegar a ver alteraciones de umbrales o de sensado o interferencias de ruido. Y cuando vemos la radiografía, pues vemos la discontinuidad en el electrodo. Esta cinturilla que tiene acá el electrodo no es normal. Siempre debemos ver el electrodo con una continuidad sin interrupción, y esto pues ya implica que el paciente debe ser seguido mucho más estrechamente. Hay que determinar si es dependiente o no y qué tanto riesgo para el paciente implica esta ruptura parcial del aislante. Algunos pacientes el médico puede decidir hacerles un seguimiento más estrecho, verlo con más continuidad, eso para tratar de juntar el momento en que se cambiaría el generador para cambiar el electrodo y no hacer dos cirugías casi que consecutivas con unos pocos meses o años de diferencia.
pero eso depende mucho del riesgo que implique para el paciente esta abrasión. Podemos tener situaciones de ruptura total. Entonces, si ese paciente que un día vimos con una abrasión o con un umbral alto, aparece, sí, se subió el umbral, listo, le hacemos la prueba, el umbral está más alto, le subo el voltaje, perfecto, fulanito, vaya